Oigan, muchas gracias por acompañarnos. Saludo a mis compañeros, mi compañera y mi compañero diputado Irma y Jorge, y a la señora María Mejía. Ella es mi acompañante ayer y hoy en este tema que hemos estado impulsando aquí en el Congreso del Estado de impulsar a nuestros y reconocer a nuestros adultos mayores en este mes que se celebra. Nos da mucho gusto que además muy temprano está por acá. Ella es del municipio del Arenal, del fraccionamiento El Roble, y muy puntual está acá con nosotros. Ayer también estuvo prácticamente todo el día conociendo las actividades que llevan a cabo los diputados. Creo que es una de las pues los objetivos que se buscaban, ¿no? Y creo que no solo debe ser en adultos mayores, también pudiera ser en niños o pudiera ser en jóvenes, para que pues conozcan mucho más a fondo lo que hace un diputado, aunque en esta ocasión pues la actividad ha sido pues prácticamente dentro del recinto, en algunos dentro del Congreso del Estado, aunque también pudiera en alguna ocasión más pues acompañarnos a lo que son las giras al distrito, los que somos de mayoría y que conozcan pues más a profundidad lo que hace un diputado, que muchas de las ocasiones no es pues reconocida la labor de los diputados, como ya se comentaba al principio de esta rueda de prensa. Pues muchas gracias nuevamente por estar acá. Miren, uno de los problemas más graves que está enfrentando hoy el sistema de gobierno, tanto municipal como estatal y algunos entes públicos, pues es el de los laudos laborales, que están afectando severamente las finanzas de los municipios y de algunos entes, tanto de organismos públicos descentralizados como del propio Estado. Estos laudos laborales pues son una bomba financiera que si no atendemos oportunamente estará a punto de explotarles a estos entes públicos. Por eso hemos decidido presentar una iniciativa en el Congreso del Estado, la bancada de diputados de Acción Nacional, porque pues año con año siguen las demandas que se están presentando, y les presento algunas de las cifras que tenemos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Entre el 2016 y el 2018 se presentaron 3,558 de nuevas demandas ante el Tribunal de servidores públicos que fueron despedidos por alguna circunstancia. Esto, pues insisto, está generando y puede generar un colapso en las finanzas de los ayuntamientos, sobre todo los que tienen menos presupuesto, los que tienen menos población, porque lo decía bien la presidenta municipal esta semana de Chimaltitá, ni 10,000 pesos tengo para pagar uno de los laudos, mucho menos la cantidad que me están exigiendo, que pues supera el $500,000 para municipios como el de ella, y en la misma proporción. Hay municipios, por ejemplo, como Tequila, que tiene alrededor de 150 demandas y que seguramente pues superarán los 30 millones de pesos para pagar esos laudos, y esto pues representa un deterioro en las finanzas públicas, que finalmente pues también es un deterioro en la calidad de vida o en los servicios que ofrecen estos municipios a sus habitantes, porque tienen que destinar o desviar el recurso para pagar laudos laborales, cuando ese recurso debería destinarse para atender los servicios indispensables o los servicios básicos. Y esto pues se ha venido incrementando, insisto, son 3,500 demandas, es decir, un promedio de 1,800 demandas por año las que se están presentando en el tribunal. De estas, según cifras también del propio Tribunal de Arbitraje y Escalafón, más del 60% son ganadas por los demandantes, es decir, pues estamos hablando de que pues prácticamente demanda que se presenta, demanda que es ganada. En muchos de los casos, pues es porque hay omisiones en el proceso
de despido del trabajador. Muchos de los ayuntamientos no siguen el proceso administrativo que deben de llevar a cabo jurídicamente para poder rescindir la relación laboral entre el ente público y el trabajador. Y es un círculo vicioso que se genera cada 3 años. Los despidos normalmente se dan en la mayoría de los casos por cambio de administración, y ese cambio de administración pues impacta en temas políticos o también en temas incluso de relaciones personales en los municipios. Y los responsables de los entes públicos pues no tienen consideración o no miden las consecuencias de despedir a un trabajador, porque además el proceso legal va a tardar mucho más de su periodo de gobierno. Entonces, tranquilamente, cualquier ente dice, pues lo despido, finalmente no me va a tocar pagar a mí, le va a tocar pagar al siguiente gobierno municipal, y bueno, pues es las consecuencias que hoy estamos viviendo. Estamos hablando en cálculos muy reservados, pero estamos hablando de que esta cantidad de demandas que están en los tribunales puede representar una bolsa de unos 3,000 millones de pesos para, para, para los gobiernos de todos los niveles, incluyendo al propio Congreso del Estado, porque las cifras son millonarias las que se están hoy pagando a los empleados. Y bueno, pues los municipios que más problemas hoy tienen, pues la propia Secretaría de Municipios y Entes Públicos, es la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, el Ayuntamiento de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, San Pedro, Tlaquepaque, El Salto y Tlajomulco. Son los municipios que acumulan el mayor número de demandas. Pero no solo están en aprietos los entes públicos, también está en aprietos el propio Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Los magistrados están saturados. Si ustedes visitaran las oficinas del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, o sea, prácticamente pues son pequeños pasillos los que tienen, el resto está lleno de expedientes. Si vemos las oficinas, las salas de juntas, son pilas de expedientes los que tienen los magistrados que estar resolviendo. Nada más en un año ellos llegan a resolver más de 20,000 audiencias en ese tribunal, lo que significa, insisto, dicho por los propios magistrados que visitamos recientemente, pues es un cúmulo exagerado de trabajo. Prácticamente no descansan ningún día los magistrados porque siempre están pendientes de los términos, porque muchos de los demandantes no acotan la instancia en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, sino que están yendo a pedir la protección de la justicia federal con amparos, y bueno, pues están los términos encima de los magistrados y del personal que labora en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, y eso nos viene a repercutir también a nosotros. La Comisión de Gobernación hoy enfrenta también un rezago muy importante en el desahogo de todas las peticiones que tenemos de suspensión de alcaldes. Deberemos de tener alrededor de 800 suspensiones, peticiones de suspensiones de alcaldes. ¿Por qué esto? Si son 125 municipios, porque muchos de ellos pues tienen 10, 20, 30 demandas de empleados que están el tribunal solicitando suspender al alcalde como medida de presión para que éste lleve a cabo el pago del laudo que ya perdió. Por eso hemos decidido, insisto, presentar pues esta iniciativa que reforma pues el artículo 116 de la Constitución, donde pedimos que la irresponsabilidad de despedir a un trabajador, pero también de contratar a un trabajador sin tener presupuesto, pues sea una responsabilidad administrativa grave, y que además el funcionario responsable pueda incluso responder con su patrimonio, porque hoy, insisto, es muy fácil despedir a un trabajador sin medir las consecuencias y el grave deterioro que le causan a las finanzas municipales. Por eso insistimos, vamos a modificar el artículo 116 y 111 de la Constitución en el Estado, y de ahí se desprenderán toda una serie de reformas a ordenamientos secundarios para, insisto, pedir que la acción de despedir sin cuidar el procedimiento administrativo y la contratación de personal sin estar sustentado en el presupuesto
de egresos pues tenga consecuencias que afecten incluso el patrimonio personal de ese servidor público. Es la iniciativa que queremos presentarles y que estamos, insisto, pues considerando que puede tener y ponerle un freno a estos despidos que se están generando en el estado de Jalisco. Miren, hay ayuntamientos que llegaron y despidieron prácticamente a todo su personal. Tenemos casos de municipios que porque así se estilaba en periodos anteriores, hicieron los despidos de todo su personal. Y hoy, pues esos municipios se enfrentan demandas de colectivas de 150, 130 trabajadores. La queja recurrente del presidente municipal cuando llega dice, me dejaron una nómina muy abultada, no puedo operar con esta nómina, necesito hacer los recortes. Tienen razón, por eso atacamos los dos problemas. Uno, que no puedan contratar personal si no está debidamente sustentado en el presupuesto de egresos de los municipios. Igualmente, que no puedan despedir personal si no tienen los elementos suficientes o que hayan cometido las faltas suficientes los empleados para que puedan ser despedidos, pero es previo a haber agotado el procedimiento administrativo que señala la propia ley en la materia. Pues es lo que queríamos presentarles esta mañana. Puede llegar, incluso puede llegar hasta la institución del funcionario público, como lo señala la ley en la materia, la ley de responsabilidades administrativas, y hoy no es considerada una falta grave. Y ahí podemos señalar las faltas graves en la propia ley, que insisto, pueden llegar a la suspensión del funcionario, pero además puede llegar a requerirle el pago con patrimonio personal. Si se demuestra que hubo irresponsabilidad o que hubo fallas en el proceso de despido, el funcionario tendrá que responder con su patrimonio para poder cubrir este desfalco que se genera en las finanzas públicas. No, son como señala la ley y este sistema anticorrupción que hoy tenemos, son las contralorías quien aplicarían las sanciones, o los órganos de control interno del propio ente quien aplicará las sanciones correspondientes a quien incurrió en esta falta. Al exfuncionario. Habría que ir contra el exfuncionario, contra el que incumplió la responsabilidad, el haber agotado el procedimiento interno del ayuntamiento, porque es muy fácil. Sí, es igual como cuando te fincan un crédito fiscal por el tema de tu cuenta pública, por ejemplo. O sea, no prescribe. O sea, hasta que no se agote el procedimiento, hasta entonces quedarás liberado de exfuncionario público. Se aplicará lo mismo que hoy aplicamos para el tema de cuentas públicas. Hoy se decide, después de dos administraciones que ya pasaron, se decide fincarle un cargo a un presidente municipal, se le finca el crédito fiscal y van por él a través de las dependencias correspondientes. Sí, por ejemplo, aquí dentro de las responsabilidades, por ejemplo, en un ayuntamiento, el responsable es el presidente municipal. O sea, el directo responsable, aunque él ya tendrá las formas de defenderse ante el tribunal o el órgano correspondiente de si él emitió la orden de suspensión, porque nuevamente el nombramiento incluso de todos los servidores públicos lo firma el presidente municipal, y el despido y el acta final del procedimiento que sigue también la firma el presidente municipal.
Sí, en algunas ocasiones el presidente municipal muy hábil lleva los asuntos al cabildo y reparte la responsabilidad entre los regidores para tomar una decisión de los despidos. Pues ahí tendrían responsabilidad todos los que participen en esa sesión de ayuntamientos y voten a favor del despido de un trabajador. Porque es muy sencillo llevar el procedimiento, es simplemente que sea oído y vencido en ese procedimiento el trabajador que se le imputa una irresponsabilidad, pero hoy solo mandan llamar al trabajador al área de recursos humanos o lo manda a llamar el presidente municipal directamente y le dice, pues estás despedido. Y ahí vaya a tesorería por tu finiquito. Ese es el camino que normalmente siguen. El trabajador que hace, pues va, inmediatamente presenta la demanda y ese asunto está prácticamente perdido porque el trabajador el ente público no agotó el procedimiento para despedir al trabajador. Muchos de ellos se deben a la poca asesoría que tienen los ayuntamientos en materia legal. Y les hemos insistido mucho a los alcaldes que se asesoren, que tengan abogados que les ayuden a llevar a cabo estos procedimientos, porque, insisto, son sencillos los procedimientos siempre y cuando pues, se sigan de acuerdo a la ley correspondiente. Además, porque muchos de los despidos son cuestiones meramente políticas de cambio de color en el gobierno, sobre todo en los gobiernos municipales, que es finalmente quienes son los más afectados en este número de demandas. El Estado, el Congreso, como quiera, tiene un presupuesto mucho mayor para responder, pero los municipios que cada 3 años se da el cambio, hoy, insisto, estamos viendo las consecuencias. Al presidente municipal que le preguntes está severamente afectado en sus finanzas. Incluso hay un presidente municipal que está en la necesidad de deshacerse del patrimonio del municipio. Están entregando a cambio lotes, están entregando terrenos para poder quitarse ese cúmulo de demandas. Y revisamos las demandas y todas son por cuestiones políticas. O sea, no hubo ninguna justificación para despedir al trabajador. Por eso insisto, no solo es necesario esta reforma, hay que revisar leyes secundarias para ver los requisitos que deben de tener los trabajadores de confianza para poder también presentar las demandas, porque hemos tenido casos de tesoreros e incluso de regidores que han demandado al propio ayuntamiento para no tanto reinstalación, sino para lograr una liquidación. Y pues es un problema muy serio que, insisto, está afectando severamente las finanzas de los municipios porque están pues prácticamente en la quiebra. Además, este periodo se ha agudizado mucho más porque ha sido uno de los peores inicios de los gobiernos municipales. Desaparecen el ramo 23, desaparecen una serie de partidas que antes se habían beneficiado a los municipios y hoy la queja de los alcaldes, que pueden ustedes constatarlo en un rato más en la sesión solemne, habrá varios presidentes municipales, están teniendo los peores arranques de los últimos años en sus gobiernos. Están prácticamente paralizados, sin recursos, ahogados en deudas que les dejaron, más los temas laborales y sin posibilidades de poder sacar y cumplir los compromisos que tienen de servicios públicos. No, es una reforma a la Constitución y implica a todos los entes públicos, organismos descentralizados que lleven a cabo estos procedimientos, insisto, sin apegados a la normatividad. Oye, ¿qué pasa cuando las administraciones que se van antes de irse basifican a su personal de confianza y le dejan al que sigue una nómina obesa, como pasó aquí, como pasa en muchos ayuntamientos, y la administración que sigue dice, pues a mí me dejaron todos estos basificados irregulares, los corro, y luego, y pasó aquí también, esos basificados le ganan la reinstalación, le ganan los lauros y se van a la nómina, o sea, se quedan con la nómina obesa que querían bajar y aparte les tienen que pagar. Sí, ahí ya están las disposiciones correspondientes en ese sentido. Incluso hay responsabilidad penal para quien basifique irregularmente a un trabajador. Ustedes saben, tiene que pasar 3 años, 6 meses para que pueda generarse una base. Por lo tanto, un ayuntamiento en su periodo no puede basificar y en el estado pues también tiene que pasar el sexenio para que puedan
basificar a un trabajador. Quien lleve a cabo basificaciones irregulares, el presidente municipal lo que tiene que hacer, demandar, por un lado, el que se dio esta base irregular, pero además irse contra el funcionario público que otorgó estas bases. Si es el cabildo, si es el propio presidente municipal, pues irse contra ellos para combatir la ilegalidad del otorgamiento de estas bases que, insisto, sí le generan un problema muy serio de abultamiento de nóminas y con las consecuencias que ya platicamos. Pero este tema… El Tribunal de Arbitraje ha incurrido en exceso al dar trámite a todas estas denuncias de despidos justificados. Vamos a hacer una revisión de la ley. Hemos estado platicando con los magistrados para que oír la opinión de ellos en ese sentido, qué necesitan ellos legalmente para no estar dándole entrada a cualquier tipo de demanda, porque, insisto, ha habido casos de regidores que están demandando al ayuntamiento entrante, ha habido casos de tesoreros, o sea, gente de confianza de las anteriores autoridades municipales que no deberían de permanecer en un gobierno. Por eso falta como mucha claridad en ese sentido, quiénes se pueden quedar en un gobierno municipal, quiénes forzosamente se tendrán que ir, aunque las indemnizaciones también es algo de lo que en muchos de los casos se está demandando, porque dicen, pues está bien, me voy, pero liquídame. Sin embargo, también estamos viendo de que tiene una postura muy rígida el tribunal, sobre todo en lo del desahogo de pruebas, donde ya no admiten nada, porque el desahogo de pruebas o las audiencias en su momento fueron en las administraciones a las que demandaron, y ahora dejan en indefensión a los actuales alcaldes, que no tienen ni velen en el entierro, no tienen ni, fueron los que despidieron, pero son los que tienen que llamar a cuentas. Así es, por eso insistimos en esta reforma, la responsabilidad que pueden tener los anteriores funcionarios públicos y que sea esta un arma para las nuevas autoridades para defenderse en contra de las anteriores administraciones que han pues, generado estos daños al erario público. ¿Se ha detectado, tienen detectado en esta investigación de despachos o abogados que, bueno, que antes les decían talibanes, ¿no? Pero que están detrás de los empleados que están demandando y que incluso les compran la demanda, les dan dinero por anticipado y ellos ya se quedan con el juicio? Mira, muchas de estas demandas, sobre todo del interior del Estado, recurren nuevamente a los sindicatos, o sea, a los 2 o 3 sindicatos, o dependiendo de dónde provengan o a qué sindicato pertenezcan. Pero la mayoría de ellos recurren a los líderes sindicales en los municipios o en el Estado, y estos a su vez pues los canalizan a las áreas jurídicas del propio sindicato o a los despachos que asesoran a estos sindicatos. Es como el patrón común que hemos encontrado, que normalmente el empleado en un municipio no busca al abogado del pueblo, sino recurre a buscar la asesoría de la parte sindical, y estos a su vez pues generan ese vínculo con los abogados. Pero sí son abogados comunes, normalmente los que llevan la mayoría de los juicios, o son los abogados que tienen fama de ser buenos, entre comillas, según se dice de parte de los propios trabajadores. Pero insisto, buscamos que se ponga un hasta aquí, que el funcionario público entienda que no puede despedir, pero tampoco puede contratar arbitrariamente a empleados, y que tendrán consecuencias contra su propio patrimonio. Pues muchas gracias por su atención. Agradecemos a la diputada Claudia Murguía también por su presencia. Muchas gracias.